Correlación de ensayo SPT y DPL según la norma técnica peruana. Ensayo de penetración dinámica ligera. Bueno, al hablar de ensayo SPT y DPL podemos fácilmente tomar algunas consideraciones según el ensayo aplicado para ambos equipos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una fórmula de conversión a número de golpes de SPT a partir de un número de golpes de DPL. Este N1 de acá significa el número de golpes del, mejor dicho, el N de campo del SPT, y este N2 el N de campo del DPL, ¿no? Ambos, por ejemplo, están regidos bajo el peso tanto del mazo o yunque, altura de caída de ambos equipos y área de sección de punta cónica, y también por el espesor. El espesor tanto del DPL como del SPT me va a indicar a cuánto yo voy a evaluar. Para el ensayo del SPT yo voy a evaluar a cada 30 centímetros el N de campo. Es decir, por ejemplo, tengo un N15, N30 y N45. N30 más N45 va a ser mi N de campo in situ del SPT. El DPL solamente evalúa cada 10 centímetros, es decir, yo hinco, ¿no?, con el área de sección de punta cónica del equipo y empiezo a dar una altura de caída de 50 centímetros hasta alzar el yunque. Dejo caer el yunque y este va a hundir 10 centímetros. Ese va a ser el N de campo del DPL. También tengo las comparaciones entre ambos factores, ¿no?, tanto del SPT como del DPL. Como bien les hice mención, hay, el peso para ambos equipos es totalmente diferente. Acá, por ejemplo, me dice que para el SPT es 63.5 y el DPL es de 10 kilogramos, es 19.98. Altura de caída también vemos que hay una diferencia. 76 centímetros para el SPT y 50 centímetros para el DPL. El área de sección de punta cónica también es diferente, ¿no? Y la penetración a cuánto voy a evaluar también varían en ciertos puntos, ¿no? Por medio de lo dicho anteriormente se evalúa, ¿no?, este N1, que en sí significa el N del SPT. Voy a obtener un factor y convierto, realizo la conversión. Algunos parámetros según las condicionales que nos indica la norma técnica peruana para aplicar o para ejecutar el ensayo de DPL. Me dice que se prohíbe ejecutar el ensayo de DPL en el fondo de las calicatas, ¿no? Trincheras o cualquier tipo de excavación debido a la pérdida por confinamiento, ¿no? La pérdida por confinamiento, ¿qué significa? Por ejemplo, yo realizo el ensayo de DPL en el fondo de las calicatas, ¿no? Y el fondo de la calicata es el estado natural del terreno, obviamente que no lo es. Es por eso que se origina este tipo de fallas. Pérdida por confinamiento, y la resistencia del suelo que voy a obtener no va a ser la misma, ¿no?, que por ejemplo cuando la voy a aplicar en el terreno natural, porque el DPL se aplica netamente en el terreno natural, ¿no? También me da otra condicional, me dice que se prohíbe emplear ese tipo de ensayos a profundidades mayores a 3 metros, ¿no? Por lo general, en algunos casos se aplica, ¿no? Se aplica mayor a 3 metros, pero en sí acá, por ejemplo, podemos ver que la norma me prohíbe realizar evaluaciones a mayor de 3 metros de profundidad. Cosa que debería respetarse porque este ensayo ya está estandarizado prácticamente en nuestro país. Por otro punto, también existen ciertos valores obtenidos del DPL y SPT que son llamados N de campos y que se obtienen mediante los N de diseño, ¿no? Es decir, yo realicé un ensayo de DPL en un sitio X, ¿no? Y de ese ensayo obtuve ciertos valores. Lo que hice fue promediarlos y este promedio va a ser igual al N de diseño, ¿no? Este N de diseño, ¿qué significa? Yo, por ejemplo, cuando realizo el ensayo SPT, yo evalúo cada 30 centímetros de profundidad y evalúo también mi N de campo, que en sí, y como les dije, ¿no?, yo tengo tres tipos de Ns: N15, N30 y N45. N30 y N45 va a ser mi N de campo. Este N de campo yo tengo que multiplicar por un factor, tanto un factor de corrección por longitud, tal vez por corrección de varillaje, ¿no?
y yo voy a obtener un N60, ¿no? Y este N60 tengo que multiplicar con otros factores para obtener un N70, ¿no? Estos factores, como bien les dije, error por varillaje, entre otros, se obtienen de las mismas especificaciones del equipo del SPT, ¿no? De lo cual no voy a entrar mucho al tema, pero en sí, cuando realizo el ensayo de DPL, el promedio va a ser igual a este N70 de diseño del SPT. Por otro lado, con estos datos yo voy a determinar o voy a calcular la resistencia, los parámetros de resistencia como la cohesión y el ángulo de fricción del material, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo, ¿no?, algunos ensayos aplicados permitidos en ciertos tipos de suelos, ¿no? Acá, por ejemplo, me dice permitido en tipo de suelos todo menos excepto gravas, ¿no? El DPL, por ejemplo, podemos ver que se aplica a todos a todas las arenas, ¿no? Arena pobremente degradada, bien gradada, arena limosa, con limos no plásticos, ¿no? O sea, solamente aplica en limos que no son plásticos. Acá, por ejemplo, podemos ver a cuánto se evalúa. Este de acá, el N, es el ensayo de penetración estándar, SPT. El N20 es el DPCH, lo que se evalúa cada 20. CN, este de acá es el cono tipo PEG o CPT, como bien podría decirse, evalúa cada 30, y el N evalúa cada 10 centímetros, que es el DPL. Acá vemos algunas especificaciones técnicas del ensayo de DPL. Acá, por ejemplo, podemos ver algunas representaciones de las figuras, como es el ensayo de DPL, ¿no? Cómo es cada línea que significa. Por ejemplo, cada línea me dice, ya sabes que cada línea está representada por 10 centímetros, ¿no? Y a cada 10 centímetros se encuentra la separación de cada línea. Acá, por ejemplo, ven una representación del yunque, ¿no? El yunque pesa 10 kilogramos, la altura y caída del DPL. Acá, por ejemplo, también podemos observar las capacidades portantes según el tipo de material, ¿no? Ángulo de fricción interna. Cuando me dice netamente suelta, media y densa, me está hablando de arenas, ¿no? Esto significa, para obtener esto, tendría que determinar la compacidad relativa del material o la densidad relativa en ciertos casos, ¿no? Esto solamente, cuando me habla de suelta, media y densa, solamente aplica para arenas. ¿Ok? Y por ejemplo, vemos que en las arenas el ángulo de fricción es mayor cuando el material es denso, ¿no? Y el ángulo de fricción es menor cuando el material es suelto. En las gravas el ángulo de fricción va a ser mayor, pero habrá cohesión en las gravas. En las gravas obviamente no hay cohesión, ¿no? En las arcillas sí, porque son arcillas consolidadas, pero el ángulo de fricción, como vemos, es mucho menor. En los limos también hay un ángulo de fricción, pero este ángulo de fricción es mínimo en estos casos, ¿no? Acá podemos ver también ciertos parámetros de la capacidad portante en las arcillas compactadas finas suelta, arcilla gruesa suelta, gravas sueltas o rocas sedimentarias, ¿no? Las rocas, cabe mencionar que la capacidad de carga admisible es muy elevada, ¿no? Las rocas sedimentarias me dice que tienen una capacidad portante de 10 a 20. Acá, por ejemplo, podemos ver algunas correlaciones empíricas con el ensayo SPT, ¿no? Suelos granulares se refiere netamente a las arenas, ¿no? Según Bowles, me dice que la correlación entre N, número de golpes, y el ensayo normal de penetración SPT está relacionado con el peso específico y el ángulo de fricción. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo, por ejemplo, trabajo con arenas, este N de campo tengo que corregirlo, ¿no? Yo voy a corregirlo multiplicando con ciertos factores, pero siempre y cuando realice el ensayo SPT. Pero si no realizo el ensayo SPT y solamente realizo el ensayo de DPL, solamente sería cuestión de promediar los valores obtenidos incitamente para obtener el N70 de diseño, y mediante ello ya correlacionar con la capacidad portante del suelo, ¿no? La descripción para los suelos granulares podemos verlo, como lo dije hace un momento, son de muy suelto, medio, denso y muy suelto, ¿no?
El ángulo de fricción está en relación al peso específico. El peso específico del material yo lo voy a obtener mediante un ensayo llamado cono de arena, y también está relacionado en función al n de campo, ¿no? Los suelos cohesivos netamente pertenecen a las arcillas, son las arcillas, y las arcillas por lo general o por lo poco que conocemos son materiales saturados, no son materiales de color medio marrón o marrón oscuro. Estos son saturados porque tienen cierto contenido de agua, ¿no? Por lo que también podríamos decir que son saturados, por lo que tienen un nivel freático, ¿no? Tienen nivel freático. El N, en este caso, en los suelos cohesivos, o mejor dicho en las arcillas, no se corrige, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver una bibliografía de, según Valladares Crespo, ¿no? Bueno, acá no lo menciona, pero lo debe mencionar por acá. Los Ns, los valores de N de prueba de penetración normal de campo en los materiales no cohesivos deben multiplicarse por un factor, ¿no? La fórmula no es válida cuando P es menor que 0.25. Este 0.25 cabe mencionar que es la capacidad, ¿no? de la muestra. En los parámetros cohesivos, me dice, en los materiales cohesivos, el N no se corrige cuando no se cuenta con pruebas de laboratorio que sirvan para determinar la cohesión y el ángulo de fricción interna en los suelos. Se podría emplear valores aproximados en limos con ángulo de fricción igual a 20, en arena húmeda que presenta un ángulo de fricción de 10 a 15, o en arenas secas su ángulo de fricción es de 30 a 34. La grava y la arena cementadas presentan humedades con un ángulo de fricción de 34 y una cohesión de 0.25, ¿no? Vemos los mismos parámetros relacionados en las arcillas. Acá, como le dije, no se corrige el N de campo, ¿no? Solamente se corrigen las arenas. Pero no se corrige cuando, por ejemplo, realizo el ensayo de Pelle. El ensayo de Pelle es solamente promedio, ¿no? Promedio, y mediante ello yo ya obtengo el ángulo de fricción, y también obtengo en sí la capacidad portante del suelo, obtengo también la descripción del material o la compacidad relativa del material, ¿no? Y esos son los valores que me interesarían, al menos por el momento. Bueno, a continuación también vamos a realizar un ejercicio de taller.